A los paquetes de prestaciones, como lo establecieron los acuerdos en la mesa técnica de trabajo, transparencia en los sistemas de salud. Con esto los pacientes podrán comparar cuánto cuesta, por ejemplo, un parto en diferentes clínicas y así elegir la alternativa más conveniente. Pero vamos a conversar de este tema. Nos encontramos con Liliana Escobar, superintendenta subrogante de salud. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la paciencia también. Bueno, en primer lugar, ¿de qué se tratan estas 20 soluciones integrales a problemas de salud? Esta mesa de trabajo surge a propósito de la detección de la falta de transparencia, ¿no? Bueno, sí, surgió el año pasado, se trabajó durante un tiempo prolongado, se lograron varios acuerdos, algunos ya en operación, y este fue uno de estos acuerdos en el sentido de seleccionar allí y definir problemas de salud o condiciones que tienen una forma de atención que es más o menos homogénea, ¿vale? Si no tiene grandes variaciones entre un prestador y otro, y entonces transparentar el sistema en el sentido de que los prestadores, las clínicas, en este caso, van a entregar para cada una de estas 20 un precio que no necesariamente es único porque puede variar en el precio que convienen entre una clínica y una determinada ISAPRE y el precio que finalmente negocian con otra ISAPRE. Entonces no necesariamente es un precio único, pero sí es un precio único y previamente conocido para una determinada persona que forma parte o está suscrita a una ISAPRE. Y en ese sentido, lo relevante de esto es que bajo esta modalidad de cobranza, ya en que hay un precio predefinido, fijo, ya la persona puede conocer este precio y puede pedirle a su ISAPRE que le haga el ejercicio de bonificación, ya, el copago, para poder obtener exactamente cuánto le corresponde de copago. ¿Y cuál es la gracia? Porque uno podría decir, bueno, hoy día se hace eso con presupuestos aproximados. La diferencia es que este valor ya queda fijo para esa persona, incluso si los gastos reales superan ese monto, ¿ya? Y lo superan hasta un 50% por encima de ese valor. Supongamos que en un caso de un parto cobran 2 millones de pesos. La clínica cobra 2 millones de pesos. Nosotros como superintendencia definimos para cada uno de los 20 soluciones integrales un patrón de distribución de este precio único, de este valor en días cama, derecho pabellón, honorarios médicos cuando estos están incluidos, examen en laboratorio, etcétera. Entonces, la ISAPRE, aplicando esta distribución, este patrón de distribución del gasto, posteriormente a ese patrón de distribución y a esos montos que quedan definidos de estos 2 millones de pesos, cuánto es día cama, y respecto de ese valor, supongamos que sea el 15%, ¿ya? Entonces serían 300.000 pesos que quedan de estos 2 millones en día cama. Y se va al plan y se ve qué cobertura tiene. Tiene un 80%. Entonces, en día cama. En día cama. ¿Ya? O sea, serían 240.000 pesos en día cama, a no ser que haya otra variable que se hablaba hace días atrás, ¿no es cierto?, de que tenga un tope por día cama. Claro. Y en ese caso, entonces, ya no va a ser el 80% neto, sino que va a tener una variante. Pero lo importante es que va a ir con ese presupuesto, digamos, con esta valorización, la persona a su ISAPRE y le va a pedir que le calcule cuál es su copago. Y va a poder tener la cotización, ¿no es cierto?, la valorización de varias clínicas, y con este antecedente va a poder resolver, puesto que estas son atenciones electivas, no son atenciones de urgencia, puede cotizar. Claro, estamos hablando de aquellas con las cuales hay algún cierto tiempo para poder realizar el trámite. Exactamente. Entonces, en este caso va a poder resolver con estos antecedentes por cuál clínica opto, ¿ya? Opto por la más barata, opto por un valor intermedio porque prefiero pagar un poquito más, pero atenderme en alguna donde está el médico que yo conozco o distintas razones. Ahora, la ventaja adicional es que si por cualquier motivo esa atención que está valorizada en 2 millones de pesos en este ejemplo que yo puse, termina costando 2,5 millones de pesos, la persona no le van a
recalcular esto y no va a tener un copago. Ya, entendiendo que en esos 2 millones de pesos, estamos hablando de un parto porque es un procedimiento, ¿cierto?, bastante frecuente y además que, bueno, se puede planificar también, Exacto. ¿cierto?, a la hora donde voy a ir a tener, ¿cierto?, a tener la guagua. Pero si son estos 2 millones de pesos y, ¿cierto?, al término, cuando llega a la cuenta de la clínica, que pasa un periodo determinado una vez de la fecha del parto, son 2,5 millones, ¿cierto?, yo voy a tener una opción de poder cambiar, siempre y cuando no haya ocurrido ningún otro tipo de intervención entre medio. Lo que pasa es que si yo opto por esta modalidad de cobranza y yo digo, yo quiero ir a la clínica X, ya estoy en el ISAPRE H y voy a ir a la clínica X y me voy a atender para la atención del parto o para una cirugía de vesícula, etcétera. Ya, y defino y me hospitalizo y tengo que suscribir ya un acuerdo en que yo me voy a mantener en esa línea de la solución integral. ¿Y eso qué significa? Que si yo he suscrito eso, he ingresado haciendo uso de este tipo de solución, ¿ya? Y por lo tanto este tipo de cobranza que tiene un valor único de estos 2 millones de pesos en el ejemplo, ¿ya? Aun cuando la suma de todas las atenciones que a mí me brindan alcance 2,5 millones, o incluso alcance hasta un 50% por encima, o sea, incluso hasta 3 millones de pesos en este ejemplo en particular, ya si la suma de lo realizado alcanza 3 millones de pesos, a mí me mantienen el copago que estaba predeterminado respecto de los 2 millones, que es el precio fijo. Entendiendo que no haya ocurrido ningún inconveniente y que en este caso no haya... Independiente de aquello. No haya otro procedimiento o incluido otro procedimiento. No. Ejemplo, hay un parto, una complicación y tengo que, por ejemplo, estar algún par de días extra, ¿cierto?, a estos 3 días que uno está por el parto. Con ese inconveniente... Si no me hicieron nada más porque ¿sí? La complicación no fue que tuve una embolía pulmonar y me tuvieron que operar, sino que es una complicación a propósito de la atención del parto, es justamente aquí lo que se involucra, es que el prestador también participa del riesgo y tiene que poner todo su empeño para que las cosas salgan bien, de modo tal que no haya complicaciones y no tenga un gasto excesivo. Superintendente, hay varias clínicas, ¿cierto?, que son parte, ¿cierto?, de estas soluciones integrales a los problemas de salud, y estas clínicas tienen distintos valores e incluso, ¿cierto?, esta mesa de trabajo partía porque existían diferencias importantes, ¿cierto?, en determinada prestación, que llegaban incluso al 1000%, incluso las diferencias en los valores. ¿Cómo lograron un valor estándar? No, es que no es un valor único por cada solución. Cada clínica determina el valor. Fija su valor. Ah, perfecto. ¿Ya? No es una fijación de precio. No es que sean los 2 millones para esta clínica o esta otra clínica. Lo que mejora la transparencia, yo puse como ejemplo, en una clínica X 2 millones, a lo mejor otra cobra 2,5 millones, otra cobra 2,3 millones, otra cobra 1,8 millones. Por lo tanto, esto aporta a la transparencia. Aporta a la transparencia, si esto es parte justamente de este acuerdo, en que las personas puedan tomar sus decisiones con más información sobre la mesa y con mayor certidumbre. ¿Y a qué me refiero a eso? Con mayor certeza de que no me voy a encontrar con una sorpresa tremenda, porque en realidad el presupuesto me lo hicieron a lo mejor por 2 millones, pero después la cuenta terminó siendo 2,4 millones pesos y mi copago aumentó. En este caso, aun cuando las cuentas sean mayores, hasta un 50% por sobre el valor definido, se absorbe el mismo valor. Yo no tengo que meterme más la mano al bolsillo para pagar más. El copago quedó establecido y fijo. Solo si yo llego a gastar, en este ejemplo, de 2 millones, ya llego a gastar 3 millones un peso, en ese caso se abre la cuenta y tengo que pagar ya el real y me van a recalcular mi bonificación. Pero tengo un margen de un 50% de exceso de gasto que queda cubierto con un copago fijo. Está clarísima la explicación, ¿cierto? Pero yo ya me queda poco tiempo, por lo tanto yo quisiera hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es la recomendación que usted le hace en este caso, ¿cierto?, a los afiliados a las ISAPRES para que puedan hacer o incorporar este sistema, y también cuál es el paso que tienen que hacer ellos, si es que comunicarse directamente con cuentas de las clínicas o ir a la ISAPRE, y cuándo comienza a regir ya? Bueno, eso primero que nada, todavía esto no está vigente, está en proceso de acuerdos entre los valores que las prestadoras, las clínicas están ofreciéndole a las ISAPRES.
¿ya? Pero nosotros queremos que ya empiece la comprensión, el mejor entendimiento de esto. La persona lo que tiene que hacer, si tiene algunos de estos problemas de salud que puede resolver a través de una solución integral, y habría que revisar cuáles son estos 20, los partos, la cirugía de vesícula, de hernias en la columna, etcétera, 20 en total. Si tiene alguno de estos, tiene que ir a los prestadores que le interesa, donde le interesaría realizar esa atención, ¿ya? Y va a la clínica 1, 2, 3 y pide los valores. Y esos valores va a una sucursal de su ISAPRE y le pide que le bonifiquen, que le calculen, que digamos hagan este ejercicio de cálculo de la bonificación de modo tal de que ella sepa que en la clínica 1 su copago es de tal cantidad de dinero, en la 2 tanto y en la 3 tanto. Y con esos antecedentes sobre la mesa, ya claros, fijos, ya, y a sabiendas de que aun cuando suba hasta un 50% va a tener ese copago fijo, puede resolver. Y va a tener que suscribir un documento que dice que, dado que eligió esta fórmula, ya después, aun cuando, por ejemplo, la cuenta fuera menos de 2 millones de pesos, fuera 1.873.000 pesos, ya, en ese caso no puede decir, sabe que me conviene más que me den la cuenta separada. O sea, si ya la suscribió, incurre en ese riesgo, que es, digamos, circunstancial, de que eventualmente, si gastase menos, ya, no va a tener ese descuento, entre comillas. Pero tiene un 50%, que si gasta más de hasta un 50% por sobre, le mantienen el Bien, pues me ha quedado más o menos clara esta explicación. Gracias por compartir con nosotros aquí en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos un alto muy breve y ya volvemos.